La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es La Editorial. La Editorial. Las sociedades avanzadas están cada vez más diversificadas y dentro de ellas conviven personas y grupos con identidades culturales, étnicas y raciales totalmente variadas, plurales y cambiantes. Toda persona tiene derecho a que la traten por igual, que se reconozca su diversidad y que se legitime la diferencia. Sin embargo, en todo el mundo existe la discriminación de las personas y se manifiesta de diferentes formas. Los principales motivos de exclusión suelen ser motivos de edad, sexo, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, localización geográfica y nivel económico, entre otras. Así, muchas personas se enfrentan a la discriminación diariamente. La discriminación racial se manifiesta cuando hay distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, origen o etnia. Se puede expresar a través de bromas, insultos, acoso laboral, falta de oportunidades o casos más graves como crímenes de odio racial. El 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y en el marco de este día, la Escuela Nacional Sindical presentó el estudio Para este cargo necesitamos gente negrita, un estudio sobre discriminación racial en el trabajo portuario en Colombia, en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. Giancarlos Delgado, investigador y director del proyecto de los Centros de Atención Laboral, nos habla de este estudio en la editorial de hoy. Conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, recordando la masacre sucedida el 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica. Día en que la policía abrió fuego y asesinó a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases en el marco del apartheid, por medio de las cuales impedía el acceso de personas negras en áreas exclusivas de blancos. Por las y los muertos de ese 21 de marzo, y por todas las personas que viven exclusiones racistas, conmemoramos la vigencia de esta fecha. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Escuela Nacional Sindical presenta una investigación titulada Para este cargo necesitamos gente negrita, estudio sobre discriminación racial en trabajo portuario en Colombia, en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. En esta investigación indagamos sobre las experiencias de discriminación racial en las principales ciudades portuarias del país, dentro de lo que encontramos procesos de exclusión o aislamiento premeditado al interior del trabajo, división de cargas laborales desproporcionadas asociadas a percepciones sociales de la diferenciación racial y obstáculos de acceso y participación desigual en el organigrama de cargos medios y altos. ¿Cómo lo hicimos? Inicialmente, tomamos un análisis de las diferentes con desigualdad y medidores de pobreza multidimensional de las ciudades mencionadas en relación a la media nacional. Es decir, comparamos índices de desigualdad y de medición de la pobreza en Colombia en relación específica a los territorios mencionados de estas ciudades. De esto encontramos que principalmente las tasas de desocupación de las ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura se encuentran por encima de la media nacional, pero no solo las tasas de desocupación, sino también la medición de la informalidad. Cabe recordar que en Colombia la informalidad se mide a partir de la afiliación al sistema de seguridad social en el empleo, salud, pensión, riesgos laborales. Datos alarmantes como el caso de Buenaventura, que para el 2019 el 88,6% de los hogares estaban ocupados en el sector informal, nos llama poderosamente la atención. Algo así como que de cada 10 personas, casi 9 en Buenaventura trabajan en el mercado de lo informal. Otro asunto que llama poderosamente la atención es que la pobreza multidimensional es mucho más alta en las ciudades portuarias que en la media nacional. Finalmente, estos datos nos ubican en el contexto de desigualdad existente en las principales ciudades portuarias, desigualdad que se perpetúa con las dinámicas de estas concesiones portuarias que a lo largo del tiempo han disminuido las fuentes de empleo, han privilegiado la tercerización laboral. Por otro lado, otro hallazgo de esta investigación es que existe en el organigrama empresarial portuario una estructura racializada de cargos. ¿Esto qué implica? Que existe una diferencia entre los cargos medios y altos ocupados por personas blancas y los cargos de lo que se podría decir la escala salarial más baja están ocupados por personas negras.
Hay una diferenciación entre negros y no negros para acceder a ciertos cargos. En algunas entrevistas encontramos que trabajadores nunca habían tenido un jefe negro. Y por otro lado, también encontramos que existen obstáculos directos para que las personas afrocolombianas puedan acceder a un mejoramiento de sus condiciones, no solo salariales, sino también de jerarquía en los cargos. Por último, encontramos también que existe una división social y racial del trabajo en los puertos que implica que las cargas laborales de mayor esfuerzo físico las llevan a cabo personas negras. Eso a su vez tiene que ver que con la mayoría de personas entrevistadas encontramos que muchas de estas tienen dificultades en lo que respecta a las enfermedades laborales con las que cargan, precisamente porque el trabajo que desempeñan es trabajo de fuerza. Por último, a manera de conclusión, existen jerarquías al interior de las estructuras de cargos de los puertos en Colombia. Estas jerarquías están basadas en la distinción racial de negros y no negros. A su vez, esto implica que los primeros cargan con el peso de la desigualdad, habitar ciudades empobrecidas o con baja calidad de vida, paso de mercancías y riqueza. Tal es el caso de Buenaventura. Contratos precarios, altas cargas laborales y en general un desgaste de sus vidas en el trabajo. La discriminación de que son objeto los afrodescendientes es perniciosa. A menudo están atrapados en la pobreza en gran medida a causa de la intolerancia. Y encima se utiliza la pobreza de pretexto para excluirlos todavía más. Muchas veces no tienen acceso a la educación a causa de los prejuicios y luego se alega su insuficiente instrucción como motivo para negarles puestos de trabajo. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1966. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.